Creepypasta. El monstruo de los ojos rojos. El aire estaba denso, opresivo, como si todo el lugar estuviera suspendido en un eterno suspiro de miedo. La profesora Miranda intentaba contener las lágrimas mientras se mantenía pegada a la pared fría del almacén. Sus manos estaban atadas, su cuerpo exhausto y su mente atrapada en un remolino de pensamientos aterradores. El sonido de los pasos pesados de los hombres la rodeaba, haciendo eco en las paredes grises y vacías del lugar. La luz tenue que se filtraba por las grietas del techo iluminaba el caos que estaba a punto de desatarse. Los narcos, que la habían secuestrado junto con otros civiles, discutían en voz baja, lanzándose miradas de odio entre ellos. No sabían si la iban a matar esa noche o si la usarían como moneda de cambio en algún trato oscuro. Miranda podía escuchar sus voces llenas de ira, sus murmullos amenazantes y las risas sádicas que hacían estremecer su ser. De repente, el aire se volvió más denso aún, como si el mundo mismo se hubiera detenido por un segundo. Miranda levantó la vista, un escalofrío recorriéndole la espalda. El sonido de un rugido lejano sacudió las paredes, algo fuera de lugar, algo que no podía describir. Un destello en el cielo, algo que se acercaba con una velocidad aterradora. Una sombra en el aire, una presencia que hacía que el corazón de la mujer se acelerara. Starman, el supuesto héroe visto en varios lugares del planeta hace 2 meses, aunque muy pocos lo habían visto antes, en un abrir y cerrar de ojos, la figura del héroe aterrizó en el centro del almacén, su caída hizo que el suelo se agrietara bajo su peso. La fuerza con la que llegó fue tal que los narcos cayeron al suelo, desestabilizados, sus armas volaron por los aires como si fueran simples juguetes. La oscuridad del almacén fue repentinamente iluminada por una luz cegadora que emanaba de Starman, de esos ojos rojos brillantes generando un brillo aterrador, un depredador frente a simples humanos. El frío metal de las armas ahora parecía insignificante ante la fuerza de su presencia. Los hombres no tardaron en reaccionar, pero sus intentos de defenderse fueron inútiles. Starman los desarmó con facilidad, sus movimientos tan rápidos que se desdibujaban, sus ojos brillando con una intensidad que hacía que sus enemigos se sintieran impotentes. Cada golpe que lanzaba parecía romper el aire, desintegrando cualquier resistencia, con sus manos con nulo esfuerzo, aplastando pistolas y armamento, con su fuerza sobrehumana, mientras los narcos aterrados, uno el más impulsivo sacaría una AK-47, para así apuntarle al hombre de gabardina verde, mientras gritaba con fuerza y intensidad, es un monstruo, es un maldito demonio, es igual a ese psicópata de la Ciudad Sol, ese maldito monstruo que secuestra personas, muere maldita cosa. Mientras múltiples narcos trataban de acabarlo él simplemente caminando con facilidad, prácticamente él podía atrapar balas de la AK-47, mientras algunas rebotaron en su piel, prácticamente su piel indestructible ninguna arma humana podía dañarlo. El terror se apoderó de los narcos al ver que no podían hacer nada contra este ser de fuerza inconmensurable. Era como si la misma muerte estuviera frente a ellos, uno de los narcos intentó huir en un auto último modelo, incluso pisando el acelerador, ante los ojos de los narcos, todos aterrados y confundidos, lo que tenían enfrente no era un hombre, parecía más un demonio salido del mismo infierno. Con una mano detuvo el vehículo que iba a casi 330 km por hora, con un nulo esfuerzo, usando sus propias manos levantaría el auto sobre sus hombros para así partirlo con nulo esfuerzo, partiendo el metal y material como si fuera una simple ramita. Cuando otro auto intentó escapar, en la diferencia del anterior, sacó al conductor y lo arrojó al suelo, mientras con solo una mano, presionaría el auto en cuestión de segundos. Todos vieron cómo el vehículo fue aplastado en el suelo, como si fuera una lata, todos miraron aterrados y atónitos, había visto a un demonio con apariencia de hombre. Miranda, inmóvil y aterrada, observaba todo con los ojos abiertos de par en par. Nunca había visto nada como eso. El hombre que la había venido a salvar no era solo un héroe, era un ser divino. Su presencia irradiaba poder y justicia, pero también había algo más en él, algo que la hacía sentir que el mundo ya no volvería a ser el mismo. «Estás a salvo, todo está bien, yo estoy aquí, todo estará bien, señorita». La voz de Starman era grave, serena, pero había algo profundamente cálido en ella. Cuando sus ojos se posaron en ella, una extraña calma la envolvió. Como si el peligro hubiera desaparecido. El héroe le dio un breve pero reconfortante gesto, pero no tuvo tiempo de más. Desde las sombras, una nueva amenaza surgió. Joseph Lara, un hombre joven con un smoking, apareció en la entrada del almacén, su rostro sombrío y calculador. Alzó la mano, y con un simple chasquido, 3 figuras emergieron a su lado. Los Supermen. Miranda observó con horror cómo sus ojos se encendían en un rojo feroz, como si una chispa de maldad los atravesara.
Sus cuerpos eran imponentes, musculosos, y su presencia tan aterradora como la de Starman. Bienvenido Starman, así que tú eres la sombra verde, la cosa esmeralda, el monstruo de los ojos rojos, el superhombre con la fuerza para aplastar un auto con solo una mano, el sujeto que puede atrapar balas hasta de una sniper militar. Has sido un dolor de cabeza, ¿sabes? Interesante, parece que la raza humana no necesita de héroes como tú, Starman, dijo Lara, con una sonrisa sutil en los labios. Te presento a mis creaciones. Los Supermen. Son humanos como tú, pero mejorados por un suero que he creado. Fuerza, velocidad, incluso más de lo que cualquier ser humano podría imaginar, pero cada uno de ellos, de los tres, tiene el 50% de tu fuerza, velocidad. Starman observó con calma, pero la tensión en su cuerpo era evidente. El aire se volvió aún más pesado, como si estuvieran a punto de desatarse una tormenta. Los Supermen se movieron al unísono, avanzando hacia él con una velocidad y fuerza que no había anticipado. El héroe intentó defenderse, pero los ataques eran rápidos, brutales. A pesar de sus poderes, los Supermen no solo lo atacaban físicamente, sino que usaban todo lo que podían para desequilibrarlo. Por momentos, aunque él era superior físicamente, era superado en número y también, era atacado al mismo tiempo prácticamente, recibiendo no solo golpes o puñetazos, sino también era atacado por ráfagas de energía, siendo envuelto en los rayos de calor de los tres, cada uno con la temperatura suficiente para derretir acero. Cada golpe resonaba en el aire, cada movimiento de los enemigos parecía diseñado para obligarlo a ceder. Los gritos de los Supermen al atacar se mezclaban con los rugidos de Starman mientras se defendía. Las paredes del almacén crujían bajo la presión de los golpes, y el lugar comenzó a desmoronarse lentamente. En el caos, Starman escuchaba el sonido de los cuerpos cayendo, pero algo más perturbador llenaba la atmósfera. Podía escuchar el latido de los Supermen mientras luchaban, latidos que se volvían más débiles con cada segundo que pasaba. El sonido era casi siniestro, como si pudieras escuchar la vida apagándose poco a poco. Starman luchaba con todas sus fuerzas, pero los Supermen no se detenían. Finalmente, aún con gran esfuerzo los Supermen atacaron al unísono una vez más, pero esta vez Starman se alejaría, para así lanzar un poderoso puñetazo. Mandaría a los tres, pero sin saberlo, los cuerpos de los Supermen estaban cerca del colapso. Miranda intentó gritar, intentar detener el combate, pero algo en la mirada de Starman le dijo que el héroe no podía detenerse, no podía permitirse hacerlo. La lucha continuó, imparable, hasta que el último de los Supermen cayó al suelo, su cuerpo sin vida aún moviéndose lentamente, como si intentara seguir luchando incluso después de muerto. El silencio reinó en el almacén, el caos había dejado paso a la quietud. Starman estaba herido, aunque su rostro permanecía impasible. Miranda vio cómo se acercaba lentamente a ella, con su figura imponente que irradiaba un poder sombrío. Su tono había cambiado. No era el mismo ser sereno que había llegado al principio. Había algo frío en su mirada, algo que no podía expresar con palabras. Había visto morir a esos sujetos, aunque eran criminales. Él no pensaba que era lo correcto matar, aunque intentó salvarlos. No pudo. Te sacaré de aquí. La voz de Starman estaba más baja, más seria. Con un suspiro, levantó a la mujer en sus brazos, y antes de que pudiera reaccionar, la llevó hacia el aire. El viento a su alrededor era fuerte, en cuestión de largos minutos, dejaría a la profesora en un edificio cercano a una estación de policía. Por otra parte, el héroe, Starman, se alejaría volando a gran velocidad. Había volado en cuestión de horas, hacia el espacio. Estaba fuera de la atmósfera donde el héroe miraba al planeta. Su rostro serio estaba lleno de incertidumbre, como si las cosas ya no pudieran ser tan sencillas. Los Supermen eran solo el comienzo. Con sus poderes y habilidades, ¿qué haría la humanidad con ellos? ¿Serían salvadores, o destruirían lo que quedaba de la civilización? A medida que el héroe más alto, la atmósfera del planeta se hacía más densa, más solemne. Starman, aunque en su interior sentía que había hecho lo correcto, no podía escapar de la inquietud de lo que había dejado atrás. Había intentado proteger, ayudar, pero su presencia había generado una nueva arma. Los Supermen, había soportado un intenso combate contra ellos y había conocido la fuerza de los Supermen. Aunque tenía heridas, le dolía más prácticamente haberle dado un arma peor que la bomba atómica.